esta oportunidad les voy a compartir parte de un trabajo publicado por Rosell y colaboradores en el año 2017, grupo perteneciente a González Vadillo. Como pueden ver, el título del artículo es Efectos del entrenamiento con pesas a velocidad máxima de levantamiento con carga ligera frente al entrenamiento con pesas y ejercicios pliométricos combinados en el rendimiento de velocidad, salto vertical y fuerza en futbolistas adultos. Los objetivos y propósitos de este estudio fueron prácticamente comparar los efectos de dos protocolos de entrenamiento en jugadores de fútbol. Antes de avanzar con el método, vamos a dar algunas características de la muestra. Los deportistas presentaban una edad promedio de 24 años, un peso corporal de 74 kilogramos y una altura promedio de 176 centímetros. Eran 30 jugadores de fútbol adultos que fueron asignados aleatoriamente en tres grupos. Un grupo Weight Training o entrenamiento con pesas, que fue llamado Full Squat Group o grupo de sentadilla completa, abreviado con las siglas FSG. 10 jugadores pertenecían a este grupo. Este grupo iba a realizar sentadilla más los entrenamientos de fútbol. El segundo grupo, Weight Training, combinado con ejercicios de salto y sprint, abreviados con la sigla COM, también incluía 10 jugadores. Era un grupo que lo que iba a realizar es, aparte de la sentadilla y los entrenamientos de fútbol, se agregaban ejercicios de salto y ejercicios de sprint. Por último, un tercer grupo, el grupo control, que también tenía 10 jugadores y solamente realizaban los entrenamientos de fútbol. Antes de avanzar con las características específicas de los protocolos de los distintos grupos, quiero mencionar que esta muestra eran deportistas pertenecientes a dos equipos que compitieron en la tercera división del fútbol español. ¿Qué características tenían los ejercicios de fuerza? Eran sentadillas completas con poca carga, entre el 45 y el 60% del RM, bajo volumen, es decir, realizaban pocas repeticiones. La carga relativa del ejercicio de la sentadilla aumentó progresivamente con el correr de las sesiones. ¿Cómo dosificaban? Dosificaron a partir de la velocidad de ejecución. Pasaron de 1,2 metros por segundo, que es aproximadamente el 45% del 1RM, a 1 metro por segundo, que es aproximadamente el 58% del 1RM. La fase descendente de este ejercicio, es decir, la fase excéntrica, se hacía a una velocidad controlada, pero la fase ascendente o concéntrica se realizaba a máxima velocidad. Recuerden que este grupo solamente hacía la sentadilla más los ejercicios de fútbol y este grupo, aparte de eso, agregaba ejercicios de salto y de velocidad, de sprint. Agregar también que eran entrenados en fútbol, que tenían una experiencia mayor a los 8 años y se encontraban libres de lesiones, por lo menos en los últimos 6 meses. También cabe destacar que no tenían mucha experiencia en entrenamiento de fuerza. El programa de entrenamiento se realizó 2 veces por semana durante 6 semanas y esto se hizo durante el periodo competitivo. Es decir, tenían un partido por semana, competían. Además de este protocolo de entrenamiento de fuerza o de este protocolo de entrenamiento de fuerza, saltos y sprint, se realizaban 4 sesiones de fútbol a la semana, de entrenamiento de fútbol. Veamos en detalle las características que tenían las 12 sesiones de entrenamiento. Como podemos ver, fueron 12 sesiones, aplicadas en 6 semanas. La semana 1 incluía 2 sesiones, la semana 2 incluía otras 2 sesiones, la semana 3 incluía la sesión 5 y 6, y así sucesivamente. En esta columna vemos los ejercicios realizados en las distintas sesiones y podemos ver, primer fila, la sentadilla completa. La sesión 1 realizaban 2 series de 6 repeticiones a 1,2 metros por segundo. Recuerden que se mide la fase concéntrica, la velocidad media propulsiva. La segunda sesión hacían 3 de 6. Un grupo iba a hacer solamente la primera fila, todos los ejercicios de fuerza, pero fíjense que tiene muy poco volumen. Y el grupo que hacía fuerza y además agregaba saltos o sprint iba a realizar lo siguiente. Por ejemplo, en la primera sesión, aparte de los ejercicios de sentadilla completa, también iba a realizar cambios de dirección. En la primera sesión hacía 3 repeticiones de 10 segundos. Pero si observamos en la segunda sesión, el grupo que aparte del ejercicio de fuerza hacía saltos y sprint, iba a realizar 3 series de 5 repeticiones
del salto con contramovimiento o CMJ y además iba a realizar 3 repeticiones de 20 metros de sprint. Si observamos, había una progresión de la carga. Recuerden, 1,2 metros por segundo se empezó en la primera sesión y se finalizó a una velocidad de 1 metro por segundo. Recuerden que esto está asociado con porcentajes del RM. Avancemos un poco más. ¿Qué medidas fueron evaluadas? Previas y posteriores a los protocolos de entrenamiento. Se evaluaron los sprints de carrera máxima de 20 metros. Algo así, 20 metros, máxima velocidad y se evaluaba. Los sprints de carrera se realizaron en una pista de atletismo y fueron evaluados con fotocélulas. Se completaron 2 sprints de 20 metros separados por 3 minutos de pausa, de descanso, y lo que se guardó para el registro fue el mejor tiempo. Además, luego de 5 minutos de descanso, se evaluaron saltos verticales con contramovimiento, el CMJ o Counter Movement Jump. Algo así, esto es un salto con contramovimiento, pero la realidad es que en la evaluación no se hizo con las manos libres, sino que se evaluó de la siguiente manera: manos fijas en la cintura y se realizó el contramovimiento. ¿Cómo lo evaluaron? Cada jugador realizó 5 saltos máximos con las manos en la cadera con 45 segundos de descanso entre cada salto. Lo que se registró fue el promedio resultante y fue el que se mantuvo para el análisis. Además, realizaron evaluaciones de la sentadilla en la máquina Smith. La máquina Smith es una máquina que tiene un eje guiado, como vemos en el GIF. La carga inicial fue de 30 kilos y se incrementó gradualmente en 10 kilogramos hasta que la velocidad de propulsión media alcanzada sea de 1 metro por segundo. Se realizaban 3 repeticiones por carga, la recuperación de las series era de 3 minutos y esto fue medido mediante un traductor o un encoder para registrar la velocidad de la barra. Básicamente, como vemos en esta imagen, mediante un encoder se registra y se pueden visualizar los datos en una computadora. En cuanto a los resultados, vamos a ver los cambios en las variables de rendimiento neuromuscular antes y después del entrenamiento para cada grupo. Grupo control, grupo que realizaba sentadilla y el grupo combinado, sentadilla más pliometría o velocidad y saltos. No vamos a detenernos en el grupo control demasiado tiempo, pero si observamos en los 10 metros empeoró levemente el tiempo, como así también en los 20 metros y en el tiempo de sprint de 10 metros a 20 metros prácticamente mantuvo los valores iguales, incluso en el salto con contramovimiento de 37.1 a 37 es el promedio, como así también en la repetición máxima estimada de 92.5 a 91.6. Pero vamos al grupo que realizaba sentadilla. Como podemos ver, mejoró en todas las variables. Lo mismo ocurrió con el grupo combinado, pero si comparamos ambos grupos podemos observar que el grupo sentadilla que realizaba solo sentadilla mejoró más el RM estimado en un 17% contra un 13% para el grupo combinado. Ambos grupos mejoraron el salto de manera similar, pero si vamos a las mejoras ocurridas en los test de 10, 20 metros y en el tiempo de sprint de 10 a 20 metros, podemos observar que el grupo combinado, es decir, el grupo que realizaba la sentadilla más los ejercicios de pliometría, fue el que más mejoró de los dos. En esta diapositiva lo que vemos es la curva de carga-velocidad en el ejercicio de sentadilla, antes y después de un periodo de entrenamiento de 6 semanas. En el grupo control prácticamente no hubo modificaciones en la velocidad media propulsiva, medida en metros por segundo, para distintas cargas. Estamos hablando del ejercicio de sentadilla profunda. Los círculos rellenos son los datos previos al test y los círculos sin rellenar son los datos posteriores al test. El grupo que realizaba sentadilla, como podemos ver, ante una carga de 30 kilos posteriores al protocolo de entrenamiento, mejoró o aumentó la velocidad media propulsiva en todas las cargas, en 30, en 40, 50 y en 60 kilos. Algo parecido ocurrió con el grupo combinado, ya que también mejoró en menor medida, pero mejoró también. A modo de conclusiones, los autores establecen que el grupo de sentadilla resultó en mayores aumentos en las variables de fuerza que el grupo combinado. Esto puede no traducirse en mejoras superiores en el rendimiento relacionado con el deporte. ¿Por qué? Porque el grupo combinado mostró una mayor eficacia en la transferencia de ganancias de fuerza a la capacidad de sprint.
cual un programa combinado de entrenamiento de pesas, ejercicio de pesas donde apliquemos baja carga, bajo volumen y a máxima velocidad de ejecución, sumado a ejercicios pliométricos y de velocidad, podría representar un método más eficiente para mejorar las actividades que implican aceleración, desaceleración y salto. Todas actividades vinculadas con el deporte fútbol o con cualquiera de los deportes de conjunto e incluso muchos deportes individuales. Por último, agregar que el programa de entrenamiento aplicado en este estudio fue de muy corta duración, 35 minutos máximo, y esto generaba que se produjeran bajos niveles de fatiga. Dicho esto, se puede incluir este tipo de entrenamiento en el periodo competitivo y no hay excusa para realizarlo, aunque sea 2 veces por semana. Espero les haya gustado. Gracias.